Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras microcápsulas de cultura jurídica, microcápsulas semanales, con temas, noticias de contenido jurídico y con implicaciones políticas y sociales. El día de hoy voy a abarcar tres temas que me parecieron importantes en materia jurídica en la semana que transcurrió y una de ellas que va a ser el día de mañana. Las nuevas decisiones del gobierno federal, donde se va a elaborar un decreto para liberar a personas reclusas antes del 15 de septiembre. Son temas de política penitenciaria. Desafortunadamente, y como lo hemos mencionado en algunas otras cápsulas, el nuevo sistema de justicia que se puso como un paradigma que iba a solucionar nuestros problemas en materia de justicia penal, pues desafortunadamente por sí mismo no ha caminado como se deseaba. Es un sistema que no termina de adaptarse a nuestra realidad. No pudimos crear un sistema complejo, pero nuestro, un sistema de justicia mexicano, creado por mexicanos. Decidimos adaptar modelos extranjeros y ahí están los resultados, ¿no? Porque si por sí mismo estaría funcionando con los nuevo sistema, pues hubiera resuelto este problema de política penitenciaria que fue anunciado precisamente por la Secretaría de Gobernación Federal, donde se prevé que personas que tengan más de 10 años sin sentencia en delitos del fuero federal, que no hayan cometido, obviamente que no sean delitos graves, obtendrán su libertad por ese simple hecho, eh, en ánimo de que, pues, cómo es posible que este sistema y el anterior no resuelvan el que una persona, pues, todavía, a pesar del tiempo, no tenga una sentencia. Y es una cantidad muy importante de personas. Luego también adultos mayores de 75 años, igualmente por delitos del orden federal, también obtendrán su libertad antes del 15 de septiembre. Ese es el proyecto, que me parece que es un proyecto muy amplio y muy acorde con lo que desafortunadamente hemos visto, muchos casos en los que personas se han pasado 5, 10, hasta 15 años en la cárcel y no se resuelve su asunto, o bien se cometió una violación procesal durante el procedimiento, ¿no? También vamos a ver que adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y delitos no graves del fuero federal también van a obtener este beneficio de libertad, anunciado la semana pasada, tanto por la Secretaría de Gobernación como por el presidente, avalada obviamente, y también quienes acrediten haber sido víctimas de tortura, obviamente plenamente acreditado a través del protocolo de Estambul, y igualmente permanezcan en penales federales, también van a tener ese beneficio de poder obtener su libertad, claro, siempre y cuando no sea un delito grave, ¿no? Vamos a ver que desafortunadamente la población que actualmente está en los reclusorios federales y locales, pues un porcentaje cercano al 60% está sentenciada, más o menos el 57%, pero el demás el porcentaje restante no tiene sentencia. Y bueno, se supone que el nuevo proceso penal iba a considerar que las personas fueran sentenciadas lo más pronto posible, en menos de, por un delito, entre 4 y 8 meses. Pero hemos visto que desafortunadamente esto no se ha cumplido ni con el sistema anterior ni con el sistema actual, ¿no? Y sobre todo hay que ver que la mayor parte de los delitos por los cuales una persona está recluida, pues son delitos del fuero común. Del fuero federal realmente es un porcentaje muy, muy corto, lo que se anunció un 15%, y el 85% restante son delitos del fuero común, ¿no? Esto es esto se va a hacer a través de un decreto, es una especie de, pues es una combinación porque realmente no se da ni la figura del indulto, ni la figura de la amnistía. Vamos a llamarle que es una amnistía especial
que se da sobre todo en aquellos casos de personas que pues ya tienen muchísimo tiempo y no se les ha dictado la sentencia. Entonces es con ánimo de que se pueda resolver pues este tipo de asuntos que desafortunadamente, pese a quienes dicen que el sistema penal iba a arreglar nuestros problemas, pese al sistema, pues no se ha hecho, ¿no? Eso fue uno de los anuncios importantes en la semana pasada. Luego también otro tema que despierta muchas críticas, muchas controversias, personas que no están bien informadas, pues se dejan guiar por fake news, por comentarios aislados de personas que no tienen conocimiento de lo que pasa en el abasto de medicamentos, etcétera. También se anunció la semana pasada que se van a adquirir o están en proceso de adquisición 217 millones de medicamentos, entre ellas 1.840 especializados en medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer, eh, con medicamentos de alto consumo de este tipo de enfermedades, de las cuales ya se entregaron hasta el mes pasado, por lo que se anunció, 27, casi 27 millones de medicamentos, en donde participan cerca de 350 proveedores, y se hizo una inversión por parte del gobierno federal de más de 76.000 millones de pesos, ¿no? En donde si desafortunadamente por esta misma cantidad de medicamentos se inflaban los precios, había negocios entre los directivos de los hospitales, entre las farmacéuticas, que hacía que el costo aumentara en 20.000 millones. Vean que el diagnóstico siempre ha sido muy certero, la corrupción es lo que ha dado al traste con la mayor parte de la actividad pública. Y bueno, esto se ha querido poco a poco resolver, no es un problema fácil, es como es entrar directamente a la raíz del problema. Y esto no se anuncia, esto no se divulga, esto no lo vemos frecuentemente en los medios nacionales, pero eh, ahí está esa noticia importantísima. Desafortunadamente el problema de desabasto de medicamentos lo sufrimos por décadas y obviamente pues paulatinamente se ha querido resolver. Medicamentos de toda índole, pero en especial el grave problema de medicamentos oncológicos que desafortunadamente sí existía el desabasto, pero esto ha existido desde hace mucho tiempo y se pretende resolver con estos 217 millones de medicamentos que solicitó el gobierno federal. Y también mucho se critica y todo se cree que se centraliza en el ámbito federal respecto a los medicamentos. Recuerden que hay niveles de gobierno, hay responsabilidades, existen directores de hospitales, existen encargados de almacenes, de distribución, etcétera, tanto en el ámbito estatal, en el sistema de salud estatal como federal, que ellos son los que tendrían que resolver en cierta medida las exigencias de los derechohabientes en materia de medicamentos, ¿no? Entonces, eh, el tema del desabasto, etcétera, pues es un tema que ha tenido profundas raíces, donde la corrupción nuevamente y las farmacéuticas han tenido muchísimo que ver en esta situación y ahora se pretende resolver garantizando obviamente el derecho a la salud y que todos tengamos acceso a medicinas, a atención hospitalaria y pues este anuncio sin duda es muy importante. Y el último tema es que estamos a menos de 24 horas de la consulta popular. Igualmente, eh, ondanadas de críticas, muchas de ellas sin sustento respecto a quienes apoyamos, en este caso yo como abogado, a quienes apoyamos la consulta popular, pero porque esto tiene profundas raíces, porque esto hay libros que hablan de democracia participativa, de las implicaciones que tiene el contrapeso que se le da a la ciudadanía con este tipo de ejercicios, e incluso retomando a algunos comunicadores en Twitter, yo comentaba en mi perfil
que no es un asunto de números la consulta popular, sino es un tema cualitativo, es un tema de que si la gente va a votar, independientemente del número que sea, que este sea, y dice sí a que se juzguen, a que se investiguen a los actores del pasado, pues es un mensaje de repudio a ese régimen corrupto y de privilegios que se dio en las administraciones pasadas, y que hay casos muy emblemáticos de cada administración en donde desafortunadamente llegan al poder estos personajes y no solamente no hacen nada en bienestar de la sociedad en general, de las mayorías, sino al contrario, todavía a pesar de eso, vámonos, te perjudico, ¿no? Nadie puede escapar de eso, de las políticas, nos afectan o nos benefician esas decisiones, y no solamente es decisión de la presidencia de la República o del Poder Ejecutivo, no, también nos afectan y nos afectaron por décadas las decisiones de diputados, senadores, del Congreso, en el caso de la reforma energética, decisiones del Poder Judicial, que era un poder muy sumiso, opaco, transparente, poco transparente, lleno de corrupción, que actualmente todavía arrastra esa situación. Pues también el Poder Judicial debe de ser examinado, porque también por décadas admitió atrocidades en cuanto a violación de derechos humanos, ¿no? Ahí está el caso de la crisis del 94, que pocos se acuerdan, mucha gente perdió su casa, ahí hubo una mega devaluación, acuérdense de los 3 ceros que se le tuvo que agregar al peso, habría que hacer un poco de memoria, el famoso error del 94, Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari implicados. En el caso de Vicente Fox, el beneficio que ciertos y privilegiados empresarios tuvieron en la explotación de concesiones, el sexenio de Peña Nieto con la reforma energética, con el tema de los 43 diarios de Sinapa, la alta corrupción en su gobierno. Ellos van a tener que responder en lo personal y como funcionarios por los delitos que hayan cometido durante su administración. También muchas de las críticas es que, bueno, la justicia no se consulta, se aplica. Bueno, entonces si realmente eso es lo que ustedes afirman, los que critican sin proponer algo mejor, porque una cosa es criticar y otra cosa es proponer, si realmente se aplicara la ley, pues ya muchos de esos expresidentes estarían en la cárcel, como en países como en Perú, como en Brasil, en donde hay expresidentes, y en Argentina, que han ido a la cárcel. Y eso no es del todo cierto, no tenemos a ningún alto funcionario o expresidente actualmente en México sometido a proceso. Entonces esa es una falacia que por ahí unos opinólogos han querido, con el que han querido criticar la consulta. Ahora pónganse a pensar si ahorita con el caso de Lidia Cacho, de donde este empresario, de empresario que pues vino pues nada más a hacer sus corruptelas aquí en México, si ese empresario tuvo el poder y la influencia para, vamos a llamarle, para que se le absolviera ahorita por un tribunal colegiado, sospechosamente, e influyera en la decisión judicial, ahora imagínense la trama de protección, todo ese entramado que actualmente todavía se tiene en ministerios públicos federales, locales, jueces, que podrían proteger a esos personajes y que han protegido a esos personajes a través del tiempo, para que no se aplique la ley, ¿no? Entonces, eso también es muy fácil de decir, pero realmente el sistema de justicia penal nuevamente no está funcionando para sancionar a aquellos funcionarios de alto nivel que cometieron delitos incluso de crimen organizado al coludirse la delincuencia, el narcotráfico con el gobierno, ¿no? Pues eso qué es, eso es crimen organizado. Y también es inexacto de que los delitos han prescrito, eso también yo me imagino que alguien que no es abogado lo dijo, porque si nosotros hacemos cuentas de los delitos que posiblemente hayan cometido, ni siquiera han superado la media aritmética
para que se consideren prescritos. Eso quiere decir que todavía pueden perseguirse, e inclusive si se les es fincado responsabilidad por delitos de crimen organizado, pues obviamente no han prescrito ese tipo de delitos. De que se les puede juzgar, se les puede juzgar, se les puede someter a un proceso, se les puede sancionar, desde luego que sí se puede hacer, pero primero hay que quitar todos esos obstáculos que por años han tenido y prebendas que no un ciudadano común y corriente no tendría, y se les pueda efectivamente incoar un proceso penal, ¿no? Y además también se nos pasa que este sistema penal es muy laxo, desafortunadamente privilegia a quienes tienen mayores recursos, mayor poder, pues prácticamente no tocan la cárcel ni van a ser molestados. Entonces, por eso siempre las críticas que yo en cualquier foro lo he dicho, las críticas en el sentido de que este sistema penal, nuevo sistema, no termina de funcionar y no se adapta a nuestra realidad sociopolítica, ¿no? Entonces el tema de la consulta es un tema más profundo. Yo les invito a aquellos críticos de esa consulta que vayan a los libros, que vayan a la democracia participativa que existía en Grecia y en Roma, en Europa, y de Europa algunos países latinoamericanos la han implementado. México es apenas su primer ejercicio, cuando en otros países ya esto es prácticamente algo común. Tienen el referéndum, tienen la revocación del mandato, que también es un ejercicio de democracia participativa, y dejémonos de guiar o de tocar estos temas por opinólogos, por gente que no tiene ningún conocimiento de estas figuras de democracia participativa, ni siquiera conocen la Constitución, lo que dice el artículo 35, las últimas reformas que hubo, que son reformas de avanzada, porque estos mecanismos no los tenía. Y además también hay otras críticas en relación con el presupuesto, desconocen lo que es el presupuesto de egresos de la federación que cada año tiene, de que todas las, incluso hasta los salarios de los que son titulares de los poderes del Estado, pues eso se presupuesta cada año, etcétera, ¿no? O sea, son argumentos que son artificios, que no tienen ninguna base, ni no tienen ningún sustento, y que sin duda la consulta de mañana pues va a ser un buen inicio, una prueba piloto de lo que será otras consultas en el futuro, y donde pues obviamente incluso no solamente se pudiera juzgar a expresidentes, porque dice actores, se puede juzgar a cualquier otro tipo de personas implicadas en delitos cometidos dentro de la administración pública en cualquiera de sus niveles, ¿no? Entonces es una consulta mucho más amplia, ¿no? Y también para quienes critican, se olvidan que esto no salió directamente del Ejecutivo, esto fue una iniciativa de un grupo de ciudadanos que cumplieron con los requisitos, presentaron su solicitud al INE, y esta pregunta fue revisada por la Suprema Corte. Entonces, antes de criticar, informémonos bien, informémonos por fuentes pues de carácter confiable, y evitemos hacer especulaciones, porque pues, la gente es libre de participar y no verse presionada como en las elecciones, verse presionada o influida para que vaya o no a emitir en ese caso su decisión, sí o no se van a juzgar a actores del pasado por acontecimientos que pues hayan vulnerado la ley. Entonces yo los invito a todos los que nos están viendo a que en este primer ejercicio acudamos en familia en esta consulta popular constitucional organizada por el INE. No es una cuestión menor, y pues obviamente este es pues más que un ejercicio en la que la autoridad nos tiene que decir que existe, pues es un ejercicio de conciencia ciudadana, de participación propia, de decisión, de convicción propia. Y bueno, pues si existe el abstencionismo en las elecciones comunes de cada 3 y 6 años, pues obviamente habrá gente que no le interese, pero que siga criticando cuando no se compromete
en sus derechos político-electorales. Pues bien, estos son los 3 temas que quise tocar en esta nuestra microcápsula. Y bueno, pues me da mucho gusto que tengan un excelente fin de semana. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, y nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión en Facebook. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Y no se les olvide votar en la consulta el día de mañana.